son iguales, o peor aún, ¿quién no lo haría? ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, si yo estuviera ahí, haría lo mismo? No se puede. Tenemos que luchar contra esa sumisión de una persona que está justificando a un corrupto que le está robando dinero de su bolsillo. Porque los corruptos no roban dinero que cae del cielo, roban dinero del bolsillo de los españoles que debería estar dedicado a tener hospitales, a tener sanidad, a tener renta básica, a garantizar un trabajo, a garantizar una cultura. Ese es el dinero que se ha estado robando durante años. La corrupción ha hecho metástasis en nuestro país, pero no solo porque el partido más votado sea una asociación para delinquir, no hay otra forma de definir ya al Partido Popular. Cuando el Partido Popular paga su sede en B, y cuando el Partido Popular recauda dinero negro y lo hacen sus concejales, lo hacen ministros, lo hacen diputados, es una asociación para delinquir, que es la mafia. No solo por ese hecho hay metástasis, corrupción en nuestro país, es que el propio jefe del Estado, el jefe de los ejércitos, la máxima autoridad, ha sido bóveda de clave del sistema corrupto en este país. Acabamos de ver, por ejemplo, el escándalo limitado porque no ha tenido un impacto entre la ciudadanía, por desgracia, del Compillobi, dirigida por la real pareja actual hacia una persona que estaba acusada de varias cosas, entre ellas de agresión a una mujer, pero aparte está siendo juzgada por el tema de las tarjetas blancas, de las tarjetas de Bankia. Pero hay una corrupción en la cual, por ejemplo, Juan Carlos I es clave de movida. Se está hablando mucho de la financiación ilegal de los partidos, ¿verdad? Hay un libro que lo hace una persona nada sospechoso, que es José García Baz, que es un periodista pues, vinculado a importantes medios de comunicación, como el Diario del 16, Triunfo en su momento, colaborador de la ABC, de la SER, del País, un periodista, por lo tanto, consolidado, ¿no? Estamos hablando de un revolucionario, que se llama La soledad del rey. Ha sido uno de los pocos que ha decidido poner una carta que se conserva con rúbrica de Juan Carlos I, con firma suya, y que además nunca ha sido desmentida, nunca se ha cuestionado, nadie ha dicho que sea mentira, al contrario, es oficial. Es una carta que le dirige al Shah de Persia. Cuando se produce la revolución en Irán, que era Persia originalmente, el Shah tiene que salir del país ante la revolución de los ayatolás y se emigra a Gran Bretaña y se lleva allí, entre otras cosas, todos los documentos diplomáticos, cartas, etcétera, que tenía. Esas cartas se conservan en el Museo Británico. Y entre esa documentación existe toda la correspondencia que había mantenido con el que entonces era el príncipe de España y luego sería el jefe del Estado, Juan Carlos I. Repito, una de ellas, que es la que yo voy a leer, que es oficial, que es una carta que sale de Zarzuela, que tiene fecha, que tiene logotipo y sobre todo, esencial, que tiene firma del rey reconocible, la dirige el rey recién nombrado, la dirige al Shah de Persia, que aún seguía en ejercicio. Zarzuela, 22 de junio de 1977. Mi querido hermano, Juan Carlos siempre ha tenido unas relaciones muy estrechas con los distintos monarcas de Arabia Saudí y con los distintos sátrapas de Oriente. Mi querido hermano, para empezar me gustaría decirte que estoy inmensamente agradecido por enviar a tu sobrino, el príncipe Shahram, a verme, dando de este modo una rápida respuesta a mi petición en un momento difícil para mi país. 1977, 22 de junio. 40 años de un régimen enteramente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo, lamentablemente, han dejado a España con una carencia de estructuras políticas, tanto que pueden representar un riesgo enorme para el fortalecimiento de la monarquía. Después de los 6 primeros meses del gobierno Arias,
que también me vi obligado a heredar, nombré a un hombre más joven y menos comprometido al que conocía bien y que disfrutaba de mi plena confianza, Adolfo Suárez. Desde ese momento en adelante me comprometí a seguir en el camino de la democracia, procurando siempre estar un paso por delante de los acontecimientos para prevenir una situación como la de Portugal, que había sucedido en la Revolución de los Cravos en 1974, la Revolución de los Claveles, que había habido una insurrección popular que había derribado al régimen salazarista, al gobierno dictatorial. Salazar ya había muerto a su heredero y habían implantado una república con fuertes contenidos sociales, con un papel esencial e importante del Partido Comunista Portugués. Evidentemente, esa revolución de los claveles era por la que no podía apostar Juan Carlos I. Sigo. La legalización de los diversos partidos políticos les permitió participar libremente en la campaña electoral, elaborar su estrategia y emplear todos los medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al mismo tiempo que se aseguraban un respaldo financiero sólido. La derecha asistida por el Banco de España, como siempre. El socialismo por Willy Brandt y Venezuela. Venezuela entonces estaba regida por un socialista histórico y daba mucho dinero al Partido Socialista. Venezuela, lo digo por los debates actuales que estáis viendo en torno a Podemos y Venezuela. No, aquí Venezuela ha financiado al Partido Socialista y Alemania, Willy Brandt. El socialismo por Willy Brandt, Venezuela y otros socialistas europeos. Los comunistas por los medios usuales. No perfecto. Por los medios usuales. El presidente Suárez, al que había confiado firmemente la responsabilidad del gobierno, solo pudo participar en la campaña electoral durante sus últimos 8 días, desprovisto de las ventajas y las oportunidades que he explicado más arriba y de las que los restantes partidos se pudieron beneficiar. El Partido Socialista obtuvo un porcentaje de votos más elevado del esperado, lo que supone una seria amenaza, 1977, contextualizo, para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que me han informado fuentes fidedignas que su partido sigue siendo marxista. Seguía siendo marxista, el Congreso de Solemne aún no se había producido y la dimisión de Felipe González. Estaba preocupado. Una parte de su electorado no es consciente de esto y les vota con la confianza de que a través del socialismo España podría recibir ayuda de países europeos tan grandes como Alemania o alternativamente de países como Venezuela para la recuperación de la economía española. Por esta razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista para crear un partido a su medida que servirá como sostén de la monarquía y para la estabilidad de España. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de solicitar tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez en estos críticos momentos. Las elecciones municipales se van a celebrar dentro de 6 meses y es ahí donde en mayor medida pondremos nuestro futuro en la balanza. ¿Por qué? Porque la Segunda República había caído tras unas elecciones la monarquía de Alfonso XIII había caído tras unas elecciones municipales, las del 14 de abril de 1931. Por tanto, me tomo la libertad, con todo el respeto, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución personal para el fortalecimiento de la monarquía española. Mediante esta carta, Juan Carlos I le pide al Shah de Persia, un sátrapa, que le dé 10 millones de euros para financiar el partido que en ese momento estaba creando Adolfo Suárez, que sería UCD, y que efectivamente en las elecciones después de 1977, en esas elecciones municipales, consiguió ser el partido más votado y poder gobernar hasta 1982, donde ya gobernará Felipe González. El Shah le responde, solo que el Shah más cautelarmente, con más inteligencia, le dice: en cuanto a la cuestión a la que hace referencia su majestad en su carta, comunicaré mis pensamientos personales verbalmente. O sea, no le dice ni sí ni no, ya se lo comunicará. Que recibiera dinero, con toda probabilidad. Ha habido un escándalo en por los años 90, que eran las comisiones CIO de la Rosa, aquellas
comisiones que habían recibido distintos personajes que negociaban contratos petroleros con las monarquías saudíes y recibían un porcentaje entre el 3 y el 5%. Ellos negociaban contratos con España, conseguían que compráramos el petróleo, por ejemplo, de Arabia Saudí, y a cambio estos intermediarios recibían un 3 y un 5%. Kío tuvo un problema porque entre los comisionistas aparecían personas muy vinculadas directamente como testaferros con el propio rey, con Juan Carlos I, que recibía comisiones, que de hecho recibe comisiones, que negocia directamente con los príncipes saudíes, sus hermanos, con los que se va muy bien, para conseguir dinero. Qué curioso, ¿verdad?, que esta cuenta de Pilar de Borbón, su hermana, se abriera cuando accede al gobierno y se cierre justo cuando abdica. Y qué curioso además que Pilar de Borbón haya dicho que esa cuenta estaba vinculada a su marido, que hacía negocios relacionados con el petróleo en Arabia Saudí. Porque ahí y en otros paraísos fiscales es donde está depositada la cuantiosa riqueza monetaria que tiene el actual monarca emérito. Pero también, y esto es público, esto es notorio, hemos visto cómo se le regalaban yates, palacetes, coches, caballos. Algo insostenible en cualquier sistema democrático mínimo, donde la máxima autoridad del Estado no puede recibir regalos personales de nadie, aunque sea un Rolls Royce o un caballo andaluz de primera línea, como los que, no andaluces, sino árabes, como los que solía regalar Gaddafi, ¿no? También a José María Aznar, pero José María Aznar los entregaba al Tesoro del Patrimonio Nacional. El rey lo disfrutaba, los coches los ha estado disfrutando, el yate fortuna, los fortunas, porque ha tenido bastante, los ha estado disfrutando. Evidentemente se establece una relación personal con empresario. ¿Y a quién ha defendido siempre la monarquía? La monarquía siempre ha defendido en este país los intereses de los empresarios. En tiempos de crisis se reunía con los empresarios, nunca se ha reunido con la gente que estaban a punto de ser desahuciadas. De hecho, no ha habido palabra de la monarquía española en defensa de la gente humilde y de la gente pobre. No la ha habido nunca, porque no representa esos intereses. Valores, por lo tanto, y principios republicanos, entre ellos el de ejemplaridad pública, que deben ponerse encima de la mesa. Y termino ya. El cómo. Si ya hemos explicado en qué consiste una tercera república, qué es lo que nosotros planteamos, cuál es nuestro modelo, ahora viene la parte más difícil, el cómo, y que va a ser la más breve. La más breve porque no hay experiencia, porque tenemos que construirla, y por lo tanto es algo que tendremos que ir debatiendo. Una peregrullada que suele decir mucho Julián Guita, y yo coincido con él. Solo puede haber república si hay republicanos. Por lo tanto, la primera tarea es hacer republicanos, convencer a la gente. Segundo, puede haber una república sin valores republicanos. Cuando la monarquía deje de ser útil a los intereses de los que mandan en este país, no tendrán ningún problema en cambiarlo y poder tener una república como la de Estados Unidos, o una república como la alemana, o una república como la austriaca, que son repúblicas donde se elija al jefe del Estado, lo cual es positivo, pero donde no existen valores republicanos, principios republicanos, donde no hay un modelo de Estado participativo, donde no se pone encima de la mesa esos principios que antes hemos analizado. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que ir haciendo es, en primer lugar, ir construyendo la sociedad alternativa en el ejercicio diario de nuestra responsabilidad. Es decir, no hace falta tener la república para vivir republicanamente, para dar ejemplo si eres un cargo institucional, para luchar por las necesidades materiales de las personas, para organizarlas, para crear cultura crítica.
utilizar todos los intersticios que te permita la sociedad para generar hegemonía. Término gramsciano de bastante utilidad y puesta de moda, afortunadamente. Y crear hegemonía es saber hablar con la gente, saber explicarle, saber razonarle. No hay que tratar a la gente como asno. A veces la izquierda hemos cometido el error de considerar que el pueblo sigue siendo menor de edad y no nos va a entender, y eso no es cierto. Hay que tratarle con el respeto que merece, explicándole las cosas, razonándole, porque existe un potencial enorme en las personas humildes. Bueno, de hecho, la definición de la democracia que hacía un viejo revolucionario de Estados Unidos, de la Revolución de 1776, era que en la República, en la gente ordinaria, existen cosas que la gente ordinaria puede llegar a hacer cosas extraordinarias. Esa era la definición que él daba de la democracia, la capacidad de la gente ordinaria de hacer cosas extraordinarias. Por lo tanto, y con eso termino, para que tengamos esa república con valores republicanos, tenemos que empezar a ir construyendo hegemonía. Llegó el turno de palabras, ¿no? De preguntas, sugerencias. ¿Hay alguna? Alguien que se anime. Alguien que se anime. Yo creo que estamos todos en la misma onda. Poca cosa todavía. Poquito. Vamos a ver, está claro que el objetivo de un rey es seguir siendo rey. Ese es su objetivo. Eso lo tengo que tener clarísimo. Defiende los intereses de su familia, no los intereses de la sociedad ni del país. Así que este es el primer concepto, me parece que tenemos que tener clarísimo. Por ir un poquito más a lo práctico, ¿no? Que creo que Víctor explica muy bien por su formación académica todas estas cuestiones, ¿no? Así que el primer objetivo de un rey es seguir siendo rey. Y es que su familia siga reinando. Por eso abdicó. No abdicó por otra cosa, ¿no? Vieron que podía haber un peligro de que se rompiera esa línea sucesoria por todos los acontecimientos que estaban ocurriendo y abdica. Y ya está, para continuar la línea. Así que eso es lo primero que tenemos que saber. El rey quiere seguir siendo rey, y es objetivo. Y luego respecto a la segunda parte, Víctor, que has comentado sobre cómo podemos construir la hegemonía, ¿no? Voy a poner un caso práctico y además me ha sucedido ayer, porque en realidad me sucede muchos días cuando vas por la calle, ¿no? Porque la gente está en la calle. Es verdad que está en las redes sociales, pero también está en la calle. Y yo prefiero a la gente que está en la calle, porque por lo menos les veo la cara, ¿no? Y veo cómo gesticulan, cómo hablan, cómo te miran o cómo opinan. Ese lenguaje también es importante. Y me sucedió ayer. Estaba en un bar, donde vamos a hacer creo que una pequeña fiesta republicana el próximo día 14. Es un espacio interesante, donde van jóvenes. Y me encontré con unos jóvenes que llevaban un periódico comunista, no del Partido Comunista, de otro, y tal. Entonces, pues bueno, estuvimos charlando un rato allí. Creo que alguno de ellos es poeta, escribe poesías, es decir, tienen, o por lo menos tienen afición por las palabras, que es muy importante para crear hegemonía también, me parece a mí, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un gran potencial. Hay un gran potencial y muchísimo tiempo. Primero, porque quieren aprender muchas cosas. Quieren saber cosas que a lo mejor no les han contado. Segundo, porque se puede debatir con ellos. Porque también tienen una formación, aunque no sea política, pero sí tienen una formación académica. Con lo cual, creo que es un camino que hay que andar, hay que estar en la calle, hay que estar un poquito más en la calle y hablar con toda esta gente. Una conversación muy interesante, también sobre todos estos temas de la República, que lo veían como algo desfasado,
algo, bueno, como no se cuenta la historia tampoco, pues no tenían una noción muy clara sobre qué era ser republicano, como lo que tú estás comentando. Lamento que no hayan venido, de escuchar la conferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, posteriormente fui a otro sitio y me encontré con otra gente. Como me conocen, pues, había unos del PSOE y me dijeron: oye, tú, ¿ya no estás ahí donde estaba? Y estoy jodido, ¿qué tal? No, yo sigo estando en el mismo sitio y tal. Ah, vale, porque no sé qué, nada. Y luego me vino otro y era de Podemos. Digo, oh, macho, ya me pensáis aquí. Entre los dos, ¿no? Y tal. Y yo le dije: mira, mañana hay una conferencia sobre la República en la Sala Verdugo, y yo creo que es interesante, ¿no?, que podéis ir. Ah, no, para nosotros eso no es lo importante. Pues ya sé que el futuro no está aquí. Yo sé que el futuro está con esa gente, con esos jóvenes, que son capaces de debatir con alguien que casi ni conocen, siquiera, pero que tienen todas sus inquietudes. Entonces, yo sí creo que existe ese potencial y creo que existe en las generaciones jóvenes, lo creo. Yo no creo que una persona que, y no es por menospreciar a nadie, pero que una persona que con 60 o 60 y tantos años, bueno, le han dicho que la monarquía ha sido maravillosa para nuestro país, etcétera, vaya a cambiar ahora. No lo creo. No creo que lo vaya a hacer. Pero sí creo que en esas generaciones, en las generaciones más jóvenes, hay una posibilidad de ir creando toda esta hegemonía. Y hay que irla creando, desde luego, desde posiciones culturales. Nosotros también en la izquierda tenemos un problema bastante grave, que es que queremos saberlo, o queremos saber muchas cosas, queremos saber muchas cosas, pero leemos poquísimo, de verdad. Es que yo me mato con estas cosas porque es que, vamos a ver, para explicarlas primero tienes que conocerlas. Leemos muy poco. Yo creo que hay gente que no lee un libro hace mucho. Y eso es un problema. Es decir, la hegemonía tiene que ser una hegemonía cultural. Y para tener esa hegemonía cultural es necesario que nos formemos. Porque si no es imposible. Es imposible. Así que yo dejo esto como reflexión aquí para que, bueno, pues, no sé, cada uno en su ámbito, en su vida particular o privada, pues primero que intente leer un poquito más, que intentemos todos formarnos un poquito más, y cuando tengamos que hablar con la gente, sin tomarlos como tú has comentado, como que no se enteran de nada, que a veces sí que nos pasa eso, pensamos que el otro, cuando hablamos con ellos, no se están enterando. Yo les decía a los compañeros: no pensemos que como nosotros estamos pensando, está pensando el resto de la sociedad, porque nos estamos equivocando. Somos nosotros los que tenemos que debatir con ellos, pero tenemos que tener nosotros una formación en la cultura, porque si no, no es posible construir esa hegemonía. Así que yo lo dejo todo esto, en las dos cosas que me ocurrieron ayer, como reflexión práctica, para que, bueno, pues intentemos reflexionar sobre ello. Vamos a ver, con el tema, por ejemplo, de la formación, estoy de acuerdo con lo que has planteado. Existe una tradición que se ha ido perdiendo poco a poco en la izquierda de crear espacios para que se formaran sus militantes con la gente humilde. Y además una experiencia preciosa, muy rica. Algún día, si queréis, organizamos una conferencia sobre lo que fue la experiencia educativa, popular y alternativa de los anarquistas, los comunistas y los socialistas hasta 1939, es decir, cuando se instaura la dictadura de Franco. Pero se creó todo un sistema formativo y educativo para la gente que no podía entrar a la enseñanza oficial, a la enseñanza donde era fundamentalmente eclesiástica o la de aquellos que se lo podían permitir. Por ejemplo, la educación libertaria, con la pedagogía libertaria, esencial, fundamental y que se ha perdido absolutamente. La CNT tenía todo un sistema que permitía no solo aprender a leer y escribir para la gente humilde, para cada uno de sus militantes, tenían sus escuelas, tenían incluso un modelo universitario, por supuesto no estaba homologada con la universidad oficial, pero le permitía, por ejemplo, a un cantero poder enriquecerse
y terminar con unos conocimientos considerables. O al hijo del cantero poder empezar a aprender a leer y escribir. Y lo hacían, por supuesto, con maestros libertarios que dedicaban unas horas de su vida a enseñar. Ellos lo hacían en una cosa que se llama escuela libre o popular. Los comunistas y socialistas lo hacían en la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo original, la del Partido Socialista, tenían todas ellas, aparte del bar, que es un espacio de socialización esencial que no se debe olvidar, tenían su biblioteca, tenían su seminario y ahí hacían formación. El Partido Comunista de España ha tenido también una tradición de formación que por desgracia yo creo que se ha ido perdiendo. Ya no hemos vuelto a tener escuelas de formación. Debemos empezar a reflexionar sobre ese hecho. Y cuando pase esta vorágine política en la que estamos inmersos, habrá que empezar a recuperar esas experiencias formativas, efectivamente, porque se ha ido perdiendo para que la gente, nuestra gente, lean más, se formen más, debatan más entre nosotros y se pueda aprender cada vez más. ¿Alguna? Yo que te doy un poco lo de esta mañana, ¿no? Ya por acelerar un poquito. Cuando estamos ahí en el acto y me ponen el compromiso, yo te voy a decir que tal es bueno. Yo, si me ocurrió, lo vuelvo a repetir. Quizás una de las cosas graves que tienen que aceptar la monarquía, o las personas que aceptan la monarquía, es que parece que aceptan que hay personas que van más que otras. Hay personas que van, tú tienes tu vida resuelta, tienes una serie de privilegios, simplemente porque has nacido ahí, de esa manera. Lo cual es lo más antiigualitario, ¿no? Me surgió también esta pequeña reflexión y yo creo un poco que quizás tendríamos que saber que las personas, no hay personas que valgan más que otras. Lo único que puede dar un poco más de valor, o menos quizás, a las personas son los actos que puedan hacer y muchas veces también en función de las circunstancias que tengan. Que nadie, más que nadie, por tener un apellido determinado, aunque empiece a volver, por tener un sexo distinto, por tener una piel distinta, o por tener una identidad sexual o cualquier otro tipo de identidad. Entonces, yo creo que quizás un poco lo que el sistema de monarquía lo que intenta hablar es eso. Aceptas que una persona sea representante, tenga la máxima representación de ese respetado simplemente por, ¿no? Y yo creo que esa es la persona, la máxima injusticia que puede haber, ¿no? Pero, sí, pido por aportar algo. Basado en la genética. Que puede ser jefe del Estado porque has tenido la fortuna de nacer de unos padres que se llaman Borbón y Borbón. Que por cierto, tras haber pasado por la monarquía, Carlos IV, María Cristina, Fernando VII, Isabel II, yo creo que sangre de los Borbones originales, que es una dinastía francesa, queda muy poquita, ¿eh? Por eso no se va a hacer nunca la prueba de la prueba de ADN de Felipe VI con Felipe V, que fue el que crea la monarquía borbónica en España en 1700, me parece que daría negativo. Sí, yo por recalcar un poco y reforzar lo que ha dicho Luis, es verdad que es muy bueno las redes y todo eso, que yo estoy en contra de ellas, ya todos los que me conocen aquí ya lo saben, pero es verdad lo que ha dicho, que hay que salir a la calle, hablar con la gente, porque el otro es un aparato con el que estás hablando, no estás hablando con la persona. Y entonces, desgraciadamente, con todas estas cosas estamos perdiendo el contacto con la gente, y eso lo echa de menos la gente más sencilla, la gente así de andar por casa. Entonces a mí me parece que eso lo tenemos que volver a retomar y que seamos conscientes que lo que tenemos que hablar es con la gente, no con los aparatos. Y entonces, que es muy bueno, pues, sí, ¿a qué se está riendo? Me da igual. Pero a mí me parece que sí que es muy bueno para ciertas cosas, pero estamos perdiendo otras cosas que son muy importantes.
el hablar con la gente y estar con la gente en la calle. Ya está. Sí, efectivamente, ¿no? Nada puede sustituir el trato entre persona y persona. Precisamente por lo que comentaba Luis, ¿no? Ves cómo te lo está diciendo, ves cómo estás articulando, ves cómo, en fin, cómo esa persona, ¿no? Y lo otro, bueno, pues simplemente es un mensaje que estás leyendo, ¿no? En una aplicación, pero yo te diría, Puri, que en esta sociedad, ¿no? En este siglo, completamente, en 2016, es imposible abstraerse precisamente también de estas nuevas tecnologías, ¿no? que nos han llegado, ¿no? Y es más, yo te diría que no son incompatibles, que son totalmente compatibles. Es compatible estar precisamente haciendo una vida social plena en la calle, teniendo una relación plena con la vecindad de tu ciudad y al mismo tiempo también estar en las redes sociales. Esto no quiere decir que... Sí, pero ya sabes muy bien que Sí, desgraciadamente no es así. de hecho, desgraciadamente, hay un salto tecnológico enorme donde va a haber y está habiendo, ¿no? Una gran población que no llega. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, en casa. Yo le pongo un ordenador a mi padre y lo primero que va a decir cuando he hecho el Claro, claro, lógicamente, ¿no? Y es normal, ¿no? Y en cambio, tengo también un familiar de 70 años que acaba de aprender precisamente y se maneja dentro de las redes sociales, que también dependerá precisamente de la capacidad de esas personas, ¿no? Pero no estaría mal que precisamente dentro de estos valores, ¿no? Necesarios para la República, como hemos dicho, ¿no? También la propia pedagogía y en este sentido también la pedagogía de las nuevas tecnologías, ¿no? Y que poco a poco podamos ir... esto no quiere decir que estemos todo el día enganchados al teléfono, ni mucho menos, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No estoy diciendo... Bueno. Hacen su servicio. Bueno, yo lo que quise decir no era un debate de las nuevas tecnologías y no vamos, fuera del tema. El tema es que a mí sí me parece que hay generaciones más jóvenes que son nativas, muy asertivas a todos estos temas. Entonces yo lo que quería poner en valor, ¿sabes? A mí me parece que hay chicos jóvenes, primero porque no han vivido la transición, porque no hemos hablado de la transición. Pero quiero decir que hay unas generaciones que han vivido ese proceso, que han vivido ese proceso y bueno, tienen ese proceso, bueno, les ha marcado y tal, es muy difícil cambiar eso ya, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes no han vivido ese proceso, ¿sí? Entonces, y sí que están viviendo unas circunstancias sociales, políticas duras, ¿no?